Hermano, muy buenas tardes. Tengo 6 de la tarde, 2 minutos, octubre 11, 2021. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema que hemos siempre continuado, referente a la reforma en Ginebra, en base al libro del gran historiador Scott Matich. Y esto es historia, ¿ok? Eso no es una opinión mía, esto es historia de personas eruditas, personas que son realmente profesionales en la historia de la reforma y que de una forma objetiva nos dan a entender el principio de la reforma. Usted es reformado, necesita conocer esto. Usted es presbiteriano, necesita conocer. Usted no es presbiteriano reformado, pero es amante de la historia, quiere saber el proceso histórico de la iglesia. Usted necesita saber esto. Claro, recuerde, la ignorancia hace que uno crea a charlatanes ahí. Y eso lo pueden ver en Facebook. Pero si usted es serio en la historia, realmente una persona que se interesa en conocer la religión verdadera, bueno, este es el momento, este es el lugar. Voy a continuar entonces con lo que tiene que ver la reforma en Ginebra del año 1536, cuando entra Calvino, a 1609, prácticamente todo el siglo XVI. El tema es Calvino y el púlpito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir vamos a examinar y estudiar la predicación de Calvino, cómo predicaba Calvino, cómo se preparaba, cómo dividía y distribuía su sermón cuando exponía la palabra. Vamos a transportarnos siglos atrás a Ginebra, Suiza, a la Catedral de Saint-Pierre. La pregunta es entonces, ¿cómo era escuchar a Calvino predicar? Yo me he preguntado, me imaginaba sentado en la catedral y Calvino en el púlpito arriba y escuchándole predicar, exponiendo la palabra de Dios. Yo me he preguntado, me interesa a mí a saber, soy reformado, soy presbiteriano y soy amante de la historia, porque eso me ayuda a mí a saber dónde estoy colocado, dónde estoy situado y saber mi brújula, en dónde está el norte, centro, sur, este y oeste, geológicamente hablando, para no ser llevado ni golpeado por cualquier viento de doctrina, que existen ahora más que nunca cantidad de sectas, cada una de ellas diciendo que es la verdad, pero que sin embargo niegan las doctrinas básicas del cristianismo histórico. Tenemos que saber, es importante saber. ¿Se imagina usted que le digan, ¿dónde vives? Usted diga, no sé dónde vivo, pero lo que sí sé es que vivo en una casa. Sí, pero ¿cuál es el número de la casa? ¿Cuál es el nombre de la calle? ¿En qué parte? ¿En qué zona? Distrito, etcétera, etcétera. Dice, yo no sé absolutamente nada. Solo sé que hay una casa donde yo vivo. Bueno, una persona que le dice esa respuesta o está bromeando con usted, simplemente no le quiere decir, o realmente es un ignorante, que no tiene propósito en la vida, no es serio en lo que habla. En religión es mucho más complicado el asunto. Religión uno tiene que saber. No se puede decir, bueno, yo creo como lo creo. Eso es mediocridad. Eso es como no creer nada. Es una, diríamos, desperdicio de ser humano en la tierra, cuando uno no toma en serio la religión. Hay que tomar en serio la religión. Yo lo tomo en serio, mi religión. Mi religión es ser cristiano, presbiteriano, reformado histórico. Yo tengo que conocer, tengo la curiosidad de conocer de dónde viene lo que viene, por qué creo lo que creo, cuáles son las bases, si alguien me pregunta. Tengo que saber. Bueno, usted también tiene que saber. ¿Cómo era Calvino cuando se le escuchaba predicar en la Catedral de San Pierre? Parece ser que Calvino, ¿no?, se situaba delante de su congregación sin notas del sermón, o sea que él no tenía notas, ¿no? Estas son unas notas que yo tengo, ¿no? Escribo aquí mis notas, ¿no? Cuando hago análisis de los textos, escribo para no olvidarme las ideas. Es muy importante tener esto. ¿Cómo era escuchar a Calvino predicar desde el púlpito? Bueno, él no tenía notas, según los historiadores, ¿no? Excepto el texto de la escritura en hebreo o en griego. Interesante. O sea, él tenía el texto de la escritura en hebreo y en griego delante de él.
Él hacía su primer sermón en series, ¿no? Prácticamente así es la forma como yo hago, increíble. O sea, digamos, agarraba un texto en la escritura y lo dividía en secciones y cada domingo predicaba así en secciones, en serie, ¿no? Y al final hacía un resumen general histórico de argumentos y de el libro bíblico. Luego dice, vamos a poner, en las semanas que seguían, Calvino predicaba sucesivamente a través del texto bíblico. Generalmente se enfocaba en uno o 6 versos al mismo tiempo. Es increíble porque los que estamos estudiando el libro de los Hechos, por texto, verso por verso, no hacemos temática. Creo que en temática no se aprende mucho. Lo que se aprende es el texto. Enséñame el texto y diré si lo que crees está fundamentado en la escritura y si no, no. En temática generalmente ¿qué es temática? Muchos me dicen, bueno, supongamos que el tema es el infierno. Entonces, se busca textos que hablan del infierno y se enseña. Pero cuando se estudia de una manera sistemática y expositiva la Biblia, es mejor, porque uno va al pensamiento, a la cabeza del escritor. Uno se está metiendo en el cerebro, qué es lo que quiso decir cuando él estaba escribiendo, a quién se está dirigiendo. Eso es muy importante. Vuelvo a repetir, la Biblia no fue escrita en español, lo que ustedes tienen son traducciones. La Biblia fue escrita en hebreo y griego, principalmente algunas partes en arameo, hace más de 2000 años, por más de 40 autores, a diferentes lugares. Por ejemplo, libro de Revelaciones, Apocalipsis, fue escrito según la leyenda dice Juan, a 7 iglesias, nada más. Es lo que dice. Pero si ustedes ven a otros, dicen, bueno, oh, Dios, Juan nos está diciendo a nosotros que en este tiempo, en realidad Juan no nos está diciendo a nosotros. Juan habló y escribió a 7 iglesias, él mismo lo dice. Yo no estoy inventando. Él mismo, a 7 iglesias que están en el Asia. Ahora, la interpretación que unos dan, diciendo, bueno, de todas maneras nos escribe a nosotros, eso es su interpretación. Pero Juan no escribió así. Eso tenemos que tener en cuenta. Ok. Si analizamos, por ejemplo, su sermón que él hizo, que predicó en Hechos 2, 39, 40, la conclusión de el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Este sermón él lo predicó en domingo, enero 19 de 1550. 1550. Demuestra las características principales del ministerio del reformador en su predicación e indica que él seguía muy de cerca los principios homilécticos que él defendía en muchos lugares. O sea, él tenía su propio método homiléctico y él seguía su propio método. Interesante, porque no todos eran así. Muchos enseñan métodos, pero no siguen sus métodos de interpretación. Calvino enseñaba y seguía, ponía en práctica lo que él sabía. Uno se queda muy con una impresión grande por la estructura directa y limpia del sermón de Calvino, su estructura, su bosquejo. Después de una introducción breve al tema que va a hablar, en el cual él recapitula el mensaje de la semana pasada. Prácticamente es lo que, eso se hace todo predicador, todo maestro hace eso, yo lo hago. ¿No? Una introducción, antes de empezar con el tema, se hace una introducción de lo que se hizo la semana pasada, para de esa forma continuar con lo que se está haciendo ahora, para que haya un contexto. Bueno, prácticamente lo que está diciendo aquí es que Calvino seguía un contexto. ¿Qué más dice? Entonces, luego que hace la introducción, Calvino procede a examinar el significado del texto, ¿no? Cláusula por cláusula. ¿Qué significa cláusula? Cláusula generalmente viene a ser una frase, puede ser una cláusula, una oración, una idea. Entonces, esa idea, él lo va disectando, o sea, lo va dividiendo. Por ejemplo, esto es el artículo, esto es la conjunción, esto es el verbo, este es el sujeto, esto es el objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un estudio sistemático, ¿no? Gramatical, léxico,
de cada elemento de la palabra o de la oración que Calvino está hablando. La puntuación, las mayores transiciones con frases como por ejemplo, ahora venimos al discurso de Pedro, ¿no? Eso es lo que necesitamos tomar en cuenta, es lo que dice, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el discurso de Pedro. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta, número uno. Entonces, cuando él va analizando, por ejemplo, el caso de Pedro, su primer mensaje en Jerusalén, él analiza el mensaje de Pedro, lo divide de acuerdo a la estructura lógica del sermón y luego va analizando, dando a entender el significado. Otra cosa que dice aquí, que aparte de seguir el curso del pasaje, el sermón de Calvino enseña, ¿no? una estructura homiléctica, pero ignora los elementos prescritos por los retóricos clásicos. O sea que él como que creó su propio estilo de homiléctica y no tomó en cuenta el estilo de la época de los, llaman aquí oradores o retoricianos. Un retoriciano era una persona que vivía dando discurso y tenían su método como presentar un caso. Bueno, Calvino no sigue eso. Él mismo crea su propio método, ¿no? ¿Qué más? El sermón entonces concluye de una forma abrupta, ¿no? Mientras Calvino anuncia que ya el tiempo pasó y que lo que queda, entonces lo va a continuar en otra ocasión. O sea, y eso es así, todo predicador, eso pasa conmigo, tiene su bosquejo, digamos, este bosquejo, ¿no? Pero de pronto en el momento que está desarrollando el bosquejo, entonces lo que sucede está en que uno se queda en la mitad por el tiempo y uno dice, ¿y qué me va a pasar? Y dice, oh, no terminé todo, el tiempo ya prácticamente se cumplió. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Uno dice, bueno, hermanos, no terminé mi sermón por el tiempo, pero voy a continuar la semana que viene, ¿no? Entonces, eso es generalmente lo que estaba pasando con Calvino. Cuando el tiempo ya pasaba, prácticamente ya no hay más tiempo, porque tenía un horario. Lo que no terminó, como dice, continuará la próxima vez. Y entonces Calvino hace unos comentarios finales y concluye el sermón con oración, digamos así. Entonces, aquí vamos a terminar esta parte bien interesante de cómo Calvino hacía su sermón la semana que viene, o en esta semana. Vamos a ver, entonces, ¿qué más podemos saber del mensaje del sermón de Calvino cuando él hacía su división de su sermón? Es muy importante tener en cuenta eso, porque así de esa forma vamos a conocer cómo Calvino predicaba, el método de Calvino de predicar, su homiléctica y cómo lo hacía. Muy bien, entonces vamos a terminar aquí. Sus comentarios, preguntas son bienvenidos. Soli Deo Gloria.